Hebreos capítulo 2, versículo 5 al versículo 9. Hermanos, esta es la viva voz de Dios. Así que, pueblo del Señor y toda criatura del Señor, escuchad la voz del Señor. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa de los padecimientos de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Amén. Podemos sentarnos. Aunque hemos leído los versículos 5 al 9, realmente nuestro enfoque no estará en todos los versículos que hemos contemplado, que hemos leído, por la razón de que ya los expusimos la semana pasada. Pero la semana pasada, por causa de traer coherencia y facilitar el entendimiento del texto, hubo una porción, hermanos, que aunque mi corazón le costaba resistirse de no predicarla, finalmente se logró. Y notaron, no se predicó una parte de ese texto. De hecho, la parte final del versículo 9 es a la que me refiero. Cuando dice, acompáñenme en la parte final de Hebreos 2:9, la cual dice: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Ese fue el pasaje que dejamos sin meditación. Pero como he dicho, la razón por la que lo hicimos no es que no haya nada que decir de este, sino para concentrarnos en una idea principal. Bueno, hoy es mi deseo exponer este texto que nos enseña, hermanos, una verdad bien conocida para la iglesia. Una verdad bien conocida para los hombres y para esta congregación. Pero una verdad que se necesita recordar tan frecuente como es posible. ¿A qué me refiero? A los tormentosos sufrimientos de Cristo. Amados hermanos, queridos amigos, hoy somos invitados en la providencia de Dios una vez más a contemplar la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente esta invitación nos la hará el libro de Hebreos tan frecuentemente. Pues de eso trata Hebreos, de decirnos que Cristo es el sumo sacerdote que ha hecho satisfacción por nuestros pecados. Hermanos, y ya que esto pudiera parecer redundante para muchos, es necesario decir unas palabras antes sobre nuestra necesidad de recordar sus sufrimientos. Y es que al predicar una vez más de los sufrimientos de Cristo, puede haber alguien entre nosotros
muy ávido de querer saber de estos. Pero puede haber otros, entre creyentes y no creyentes, pero incluso creyentes, que dicen, eso ya me lo sé. Eso ya me lo sé, no es necesario. Y es que hay algunas razones que producen cierta apatía en el creyente para meditar en los sufrimientos de Cristo. Una de esas cosas es pensar que ya los he escuchado mucho y ya no los tengo que escuchar y estoy frío. Entonces, alguien que se ha acostumbrado mucho a escuchar de los sufrimientos de Cristo ya no encuentra el sabor. Algunos quizá porque no los ha escuchado casi y por lo tanto no despierta ese deseo de conocerlo. Pero hermanos, sea como sea que vengas esta mañana a escuchar este sermón de los sufrimientos de Cristo, déjame decirte algo, que la base de una cristiandad, de un cristianismo fructífero, la base de una vida espiritual exitosa, de una vida espiritual que agrada a Dios, se encuentra en un constante reflexionar en los sacrificios de Cristo. Sí, porque contemplar sus sacrificios doblará nuestro corazón, moldeará nuestro corazón, humillará nuestro corazón. Y no importa si esta mañana tu lucha es contra el pecado, contra la tentación, contra la maldad espiritual, contra el desánimo para cumplir el llamamiento que Dios te ha dado, con una apatía para el cristianismo, con un mandamiento que te está costando obedecer, con una vida en el matrimonio que es difícil. No importa cuál sea tu necesidad esta mañana, los sufrimientos de Cristo, hermanos, son el motor para llevar a tu vida a una rendición total a Cristo. Por lo tanto, hoy vemos los sufrimientos de Cristo. La próxima semana veremos nuevamente algo de los sufrimientos de Cristo. ¿Y qué creen? Después seguiremos viendo de los sufrimientos de Cristo, porque Hebreos capítulo 2 y en adelante toca una y otra vez los sufrimientos de Cristo. ¿Por qué? Porque nos cuesta entenderlos a la primera, hermanos, quizá no intelectualmente, pero sí espiritualmente. De manera que Dios pone delante de nosotros sus sufrimientos para ayudar nuestra vida espiritual. Hermano, ¿qué necesitas esta mañana para tener una vida espiritual fructífera? Bueno, una de las cosas que necesitas es contemplar una vez más los sufrimientos de Cristo. Quiera Dios obrar por esta palabra para, hermano, doblar tu corazón, para, déjame decirlo así, suavizarlo. Y déjenme exponer este texto o esta parte de este texto de la siguiente forma. El texto dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Déjenme comenzar por explicar ese ¿para qué? Siguiendo después por un gustase la muerte por todos y terminando con por la gracia de Dios. ¿Para qué? Dice el autor de Hebreos. ¿Para qué? Esta palabra es una palabra que nos habla de propósito. De propósito. Va el niño caminando. Niños, esto hacen frecuentemente ustedes. Van caminando por el parque y empiezan a agarrar cosas que los adultos, porque nos falta imaginación, obviamente, consideramos poco productivas. Y ahí va el niño recogiendo palitos, recogiendo piedritas, o la niña recogiendo florecitas. Y le pregunta el papá, ¿y esto qué? Bueno, son para mi espada, dice el niño. O sea, conseguí esto con el propósito de usarlo para esto. La palabra
para entonces nos transmite propósito. Ahora, la frase no tiene sentido si la leemos aislada entonces, porque nos está diciendo, la primera palabra nos dice, con el propósito de, bueno, sí, pero ¿qué antes? Bueno, necesitamos recordar un poco el contexto. Leamos versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. El texto sigue. ¿Qué dice? Coronado de gloria y honra a causa de los padecimientos de su muerte. En griego, hermanos, esta frase de coronado de gloria y de honra a causa de los padecimientos es como un paréntesis. Es como un paréntesis. Y ustedes saben que el propósito del paréntesis es decirnos algo importante, no obstante manifestar que no es que se está rompiendo la idea un poco. Eso es lo que hace un paréntesis. Tú vas leyendo en un libro y ves un paréntesis. El paréntesis te dice, a ver, esto que te voy a decir corta un poco la idea, pero es importante, así que nótalo. Bueno, ¿qué idea es la que corta en nuestro texto? Déjenme leerlo. ¿Cómo se leería? Haciendo notar la existencia del paréntesis. Así sería. Versículo 9, lean conmigo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esa es la idea completa. Que fue coronado de gloria y de honra a causa de sus padecimientos es el paréntesis. Muy importante. Pero la idea que tenemos que tener en mente es esto. Otra vez. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, el autor está diciendo con este para lo siguiente. Jesús tomó cuerpo. El Logos tomó cuerpo. El Hijo de Dios eterno se encarnó. Fue hecho un poco menor que los ángeles. Y no solo se encarnó, sino que se humilló. Se humilló de la forma más profunda con el propósito de, a fin de que gustase la muerte por todos. La encarnación existió, fue o se realizó con un propósito. Bueno, la encarnación es demasiado hermosa, amplia, profunda, para decir que solo cumplió un propósito. No cumplió solo un propósito, cumplió varios. Pero uno de los propósitos principales que cumplió la encarnación fue darle la capacidad al Hijo de Dios, al Logos, de poder gustar la muerte. Dios prometió la salvación de los pecadores en el Antiguo Testamento. Dios prometió desde el jardín del Edén en Génesis 3:15 que Dios salvaría. Dios sería el Salvador. Pero para poder realizar la salvación de los pecadores, Dios necesitaba tomar carne. ¿Por qué? Porque para salvar a los pecadores se necesitaba sufrimiento, muerte, sangre derramada. Y aquí está el grande problema. Dios no puede ni sufrir, no tiene sangre, no puede padecer, porque es el eterno Dios, que es Espíritu infinito, impasible e inmutable, sin pasiones como para poder sufrir. Por lo tanto, para poder Dios traer la salvación a los pecadores, el Hijo de Dios, el eterno, el que es igual al Padre, aquel que describimos en Hebreos capítulo 1, si ustedes recordarán, aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, aquel que es engendrado del Padre eternamente para siempre, aquel
que posee los mismos atributos que el Padre, aquel que es tan eterno como el Padre, Él se encarnó para la humillación. Por eso dice, fue hecho un poco menor que los ángeles. Para. Jesús tomó carne y aceptó la grande humillación con un propósito. Esto nos dice algo, amigo, hermano. El Hijo no tomó carne porque lo necesitara. No era una necesidad. ¿Saben que hay una falsa religión que se llama el panteísmo? Y todo esto de la nueva era y el yoga, y todas estas movimientos religiosos transmiten una idea de un Dios que es la creación. Un Dios que es la creación, que no puede ser sin la creación, de manera que la encarnación era el evento necesario de Dios. Tenía que ser así, porque Dios no puede ser sino en carne. Bueno, eso es falso, es errado, es herético. El Hijo de Dios se encarnó para un propósito. ¿Cuál? Veamos el segundo punto de esta exposición. ¿Para qué? Gustase la muerte. Vamos a dejar tantito el orden de nuestro texto. El orden del texto es para que por la gracia de Dios gustase la muerte. Dejemos por la gracia de Dios al final y leámoslo así. Para que gustase la muerte por todos. Jesús nació para morir. A ver, nos estamos acercando hacia esta época del año llamada la Navidad. Y hermanos, ¿está bien que nos guste esta época? A mí particularmente me agrada la comida de esta época. Pasar tiempo, un poco de tiempo de descanso, pasar más tiempo con los familiares, con los amigos, que no es posible durante el año por el trabajo. Está bien. Solo ayudémosle a este mundo a entender que hubo Navidad, o sea, nacimiento, por causa que Jesús tenía que morir. Jesús nació para morir. Léanlo conmigo. Pero vemos aquel que Jesús que fue hecho un poco menor que los ángeles para que gustase la muerte por todos. Él fue hecho menor que los ángeles, tanto en el concepto de que se encarnó para sufrir, tomó cuerpo para poder morir. Por eso Dios, el Hijo, se encarnó. Por eso existe tal recordatorio de que Jesús nació. Pero si te quedas en el pesebre, te quedas lejos, porque nació para ir a la cruz. Jesús vino a este mundo a derramar su vida por los pecadores. Vino a gustar la muerte. Y por eso es que cualquiera que lea el Nuevo Testamento, e incluso el Antiguo Testamento, sí hay hermosas narrativas de su nacimiento, porque es muy importante la forma en la que fue, la forma en la que se cumplió la profecía, la forma en la que Cristo nació en la concepción virginal de una virgen, la forma milagrosa en la que fue guardado, lleno del Espíritu Santo. Todo eso es necesario. Pero el Nuevo Testamento pone un énfasis en que Jesús vino a morir. Jesús, el Logos, se hizo carne para gustar la
muerte. Porque como he dicho, si Dios nos iba a salvar, tenía que ser capaz de sufrir, y eso no lo podía hacer si no tomaba carne. Para poder sufrir en la carne. Pero ¿qué es gustar la muerte? Ok, ya vimos el significado general. ¿Para qué vino Jesús? A morir. Pero el autor de Hebreos ha escogido unas palabras muy particulares para decirnos el concepto de muerte, y es gustad. Gustad la muerte. ¿Qué quiere decir que Jesús gustó la muerte? Algunos han sugerido que esta palabra gustad nos habla de la brevedad. Uno bebe algo, lo gusta y se acaba. Por ejemplo, un autor llegó a decir esto. Muy apropiadamente se dice que gustó la muerte porque quiere decir que duró poco tiempo. De manera que una vez que fue vencida, él se levantaría nuevamente. Así que para este autor, el concepto de gustar la muerte es como cuando nosotros nos acercamos al niño cuando está enfermo y hay que darle ese jarabe que no sabe nada bien. Y le decimos, ándale, es solo una probadita, solo es un poquito, bébelo. Y le estamos intentando decir que va a ser rápido, no es tan amargo como pareces. Bueno, según algunos autores, esa fue la intención de este concepto, decir que Jesús sufriría, pero rápidamente se levantaría de entre los muertos. Ahora, claro que yo creo que Jesús se levantó de los muertos y venció la muerte. Y de hecho, cuando estuvimos exponiendo Juan capítulo 17, leímos el texto donde Jesús pasa por el arroyo antes de llegar al huerto de Getsemaní. Y ese arroyo simbolizaba nuevamente sus sufrimientos. Y yo creo que esa imagen simboliza, sí, su sufrimiento y la forma en la que sale y vence. Pasa por el lago, pero vence. No obstante, gustar la muerte aquí no creo que significa lo que dice este autor. Por el contrario, creo que lo que dice es exactamente lo opuesto el texto. Gustar tiene la idea más bien de enfatizar la severidad, amargura, profundidad y la extensión del sufrimiento. ¿Por qué digo esto? Porque esta frase, gustad la muerte, es una frase muy hebrea. Una frase muy hebrea. Lo que estoy diciendo es como si es un dicho muy hebreo. Por eso a esto se le llama que es un hebraísmo. Y en la mente hebrea, el gustar tiene la idea de uno que prueba y alcanza a percibir todos los diferentes sabores, alguien que lo mantiene, lo deleita, lo considera. Por ejemplo, hubo un dicho entre los hebreos que decía así: aquel que come de la olla conoce el sabor de la carne que hay en él. O sea, su idea es, cuando alguien lo prueba, cuando pasa y lo prueba, sabe lo que contiene, conoce, lo ha gustado, sabe sus ingredientes, lo puede palpar. De hecho, hoy leímos en primero de Samuel, capítulo 15, que Amelec dijo: qué bien
ya no ve la amargura de la muerte porque pensaba que no iba a morir. ¿Qué está diciendo? Mi alma ya no penetró en los terrores de lo que significa morir. Mi alma ya logró esquivar ese tiempo en donde el alma es abrazada, es sobrecogida con un temor. Y realmente pienso que eso es exactamente lo que quiere decir este texto. Jesús se encarnó y fue humillado. O sea, fue hecho un poco menor que los ángeles para que gustase la muerte. Gustar es entonces sinónimo de la penetración con la que el sabor quedó en Jesús. No habla de brevedad, sino de la profundidad, de cómo impactó. Nosotros diríamos, se impregnó. Gustó la muerte, se impregnó de esta. Ya vimos que es gustar. Pero dice que Jesús se encarnó y decidió o permitió ser hecho un poco menor que los ángeles, o sea, aceptar su humillación para gustar. Ya vimos que es gustar, pero ¿gustar qué? La muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es aquello que Jesús gustó, que probó a tal punto que se impregnó en su boca, en sus labios, hablando metafóricamente? Bueno, creo que hay al menos 4 aspectos que debemos tener en mente cuando pensamos en muerte. Por ejemplo, creo que muerte debe ser interpretada en primer lugar a la luz de los tormentos físicos que Jesús experimentó. Cuando Amalek dijo que me he librado de esta amargura, ¿a qué se refería con que se había librado de esta amargura? Ya no iba a morir con la espada, morir con la espada en el cuello. Era una muerte que traía una amargura, un dolor, una angustia especial. No es lo mismo morir de un paro cardíaco que ser muerto de esta forma. Bueno, gustar la muerte significa en primer lugar la grande amargura, dolor que Jesús tuvo que experimentar para morir. O sea, Jesús gustó la muerte, quiere decir que su cuerpo fue azotado, su cuerpo fue golpeado, sus manos fueron perforadas, su cuerpo fue alzado en el madero. ¿Gustó? O sea, los sufrimientos físicos de Cristo fueron algo que le penetraron en su mismo ser. Eso quiere decir, gustó la muerte. O sea, que fueron profundos en su cuerpo. Abran sus Biblias en el Salmo 22, por favor. Salmo 22. Versículo 14 y 15. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos,
Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Hermanos, Jesús sufrió físicamente de la forma más cruenta y cruel que el hombre puede experimentar. Nada aminoró sus sufrimientos. Leía eso en un autor y me parecía preciso, correcto. Él decía, hay hombres que llegan a tal punto de sufrimiento que prácticamente pierden la conciencia. Y entonces en un sentido dejan de sufrir. Pero hermanos, Jesús tenía una perfecta alma y un perfecto cuerpo que lo sostuvieron plenamente conscientes de todo lo que Él sufrió. Incluso hay un síndrome o una condición en algunos en donde tienen poca sensibilidad al dolor, pero debido a que Cristo tenía un cuerpo y un alma perfecta, su sufrimiento era el más preciso. Correcto, que tenía el Espíritu Santo, lo afirmo. Pero el Espíritu Santo no llegó para aminorar el sufrimiento de la cruz. Lo sostuvo para poderlo sufrir todo. Pero no lo podía aminorar. Porque Jesús tenía que sufrir la ira del Padre en su cuerpo por nuestros pecados. En nada fue esto aminorado. Gustó la muerte. Nos quiere decir que sus sufrimientos fueron reales. Penetraron en su ser, hermanos. Su muerte no fue como la de un fantasma. Él tenía cuerpo, sensaciones tan humanas como las nuestras, y gustó, o sea, se encarnó para ello. Pero en segundo lugar, gustó la muerte. Hace referencia al sufrimiento psicológico, o sea, mental y emocional, que Jesús sufrió al estar en la cruz. Porque Él ahí experimentó tremenda angustia en el alma. Experimentó tristeza. Experimentó incluso temor. Ahí veía a su madre desamparada. Ahí veía que solo uno de sus amigos quedó, pero incluso de lejos. Y allí sufría la vergüenza, expuesto en desnudez delante de los hombres. Dice Isaías 56, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y esputos. No escondí mi rostro. Y el Salmo 22 que leíamos hace un momento decía que pasan y la gente meneaba la cabeza para humillarlo y decía, no conocía a Dios, no hacía milagros en el nombre de Dios, que se baje. Jesús sufrió emocionalmente, psíquicamente, con su mente totalmente clara, toda vergüenza, toda humillación. Se encarnó para ello. En tercer lugar, sufrió la muerte. Implica que su alma se separó de su cuerpo realmente. La muerte es, específicamente hablando, se refiere a dos cosas. Una de ellas es la separación de su alma de su cuerpo.
Dios dijo a Adán que el día que desobedeciera moriría. Y una de esas muertes o un aspecto de esa muerte era morir físicamente, que es la separación del alma y del cuerpo. Jesús, estando en la cruz, declaró diciendo: consumado, Padre, he terminado. Y habiendo dicho esto, entregó el Espíritu. Jesús fue sepultado por 3 días como testimonio de esta humillación. Y hermanos, eso fue parte de la humillación que Él estuvo dispuesto a recibir. Porque yo sé que debido a que vemos la muerte en cada esquina de este mundo, esto nos puede hacer pensar que la muerte es normal y natural. No, es un estado no deseable. Cuando nuestra alma, decía un puritano, cuando el alma se separa del cuerpo, el alma está esperando el día de regreso. Pero sobre todo, muerte quiere decir una cosa más. Y de hecho, hubiese podido olvidar las otras 3, pero esta no. Porque sobre todas las cosas, gustar la muerte para Jesús significó recibir el castigo del Padre y el abandono del Padre. Gustar la muerte para Jesús implicó recibir el castigo de los pecadores, el infierno que los pecadores merecen en la cruz. Jesús oraba: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Si la copa contenía los sufrimientos físicos, psíquicos y la separación del alma y del cuerpo, pero aquello que hacía a esa copa de tanto terror, aquello que hacía Jesús decir: Padre, si es posible que no la beba, era que estaba llena esta copa sobre todas las cosas del abandono y la ira de Dios. Si están en el Salmo 22 todavía, pueden leer conmigo el versículo 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Jesús fue abandonado en aquel momento por el objeto de su corazón en el cual descansaba. Jesús miraba en esta tierra a su Padre, y en los días de aflicción le miraba a Él para consolarse. En los días de angustia le buscaba, como lo hizo en Getsemaní, y su Padre le respondía, y su Padre lo consolaba. Pero en la cruz, dice el Salmo, clamo y no responden. Versículo 4. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas a mí no me escuchas más. Esa es la idea del texto. Dios mío, me has abandonado. En aquella hora, Jesús gustó el castigo del pecado, lo saboreó más allá de lo que podemos comprender. Bien dijo un autor, incluso
Cuando Jesús sufrió la cruz, sufrió los terrores del infierno más realmente que cualquier pecador los pudiera sufrir. ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que vivía en una comunión perfecta con el Padre. Lo que significó para él que el rostro del Padre se había ocultado es algo que nosotros no podríamos imaginar. Él había probado las delicias de su comunión. Y de repente el cielo fue suficientemente oscuro para sus ojos. De repente volteaba y decía: Padre, Padre. ¿Por qué estás tan lejos de mí? Su alma fue atormentada. Con el castigo que el pecador merece. Oh, mi amigo, mira cómo hemos descrito lo que significa la muerte. Y si tú sigues siendo heredero de Adán y no has creído en Jesucristo para salvación, toda esta muerte la beberás tú también. Esta muerte la beberás tú si no te arrepientes de tus pecados. Pero hay un problema. Tú dirás: bueno, Jesús la sufrió unas horas y mientras su cuerpo estaba separado, podríamos decir 3 días en total. Bueno, podríamos hablar de los sufrimientos de Cristo desde antes. Digamos los 33 años que vivió. Y la ira de Dios fue satisfecha. Así que no de tener temor. Sufriré, pero por un tiempo. No, aquí está el problema. Que el que murió es Dios en la carne, que pudo decir: yo pago por ellos. Pero él tenía con qué pagar. No tenía pecado, no era culpable. Y 2, tenía un valor infinito para pagarlo en esas horas, o si se quiere, en esa vida. Pero tú eres criatura del polvo, pecador, que tendrás que ser atormentado eternamente para nunca más volver a ver la luz, porque eres polvo de la tierra. Porque soy polvo de la tierra. Oh, considera estos terrores del infierno. Considera el terror de la muerte, porque te digo algo: la gustarás toda si no te arrepientes. Pero déjenme continuar, porque el texto dice: gustó la muerte. Y la palabra que viene es muy importante. Por todos. Por todos. Hoy no puedo dar tiempo a este por todos como quisiera, pero tendremos otras oportunidades de hacerlo a través del libro de Hebreos, de exponer este concepto. Pero me limito a decir lo siguiente: Jesús gustó la muerte en sustitución de, en lugar de, por alguien, en lugar de alguien. Jesús gustó la muerte, mi amado hermano, para que tú no la tuvieses que gustar. Él sufrió la muerte para que tú no la tengas que saborear. Para que tu alma no tenga que ser afligida por la eternidad con castigos eternos, y tu cuerpo afligido por la eternidad con castigos eternos, y tu mente afligida en la eternidad con castigos eternos. Él la gustó por ti. Esto te debe hacer entender algo.
Si hoy tienes aflicción, pruebas y dolor, sabe esto, no estás gozando esta muerte. Son pruebas que el Señor permitió, pero su juicio no se ve ahí. Si tú ves tus pruebas, tu dolor, tu angustia, tu temor, no pienses que es el juicio de Dios sobre ti. Jesús lo probó, lo gustó todo. No hay condenación para ti, hermano. Y aunque duela, consuélate en esto. Es la medicina que un padre trae a un hijo y no la copa de juicio que trae al pecador. Fue por ti. Gustó la muerte en tu lugar. Los sufrimientos de su cuerpo fueron por ti. Él no los tenía que pasar. Fue en sustitución tuya. Velo colgado en el madero. Pero recuerda que tenía que estar ahí. Éramos tú y yo. Él gustó la muerte por ti. El texto dice por todos. ¿Quiénes todos? Bueno, el contexto responde a estos todos. Y en conclusión puedo decir que todos los hijos que Dios va a traer por la muerte de Cristo a su gloria, como lo dice el versículo 10, 11, 12 en adelante. Pero ahorita no me voy a desviar en eso. Déjame aplicarlo más bien así a ti, querido amigo. Por todos te dice que no fue solo por uno más, fue por muchos. Por todos los que el Padre llevará a la gloria. Cree en Jesús. Y no gustarás la muerte porque Él la gustó por ti. Cree en Jesús. Sí, tú sabes que tienes pecados en tu corazón, que desde tu niñez y juventud reconoces tus pecados. Cree en Jesús como tu Salvador, como el Dios hecho carne, como aquel que sufrió por ti en ese madero. Cree en Él y no gustarás la muerte, pero recházalo y tendrás que beberlo todo. Su muerte fue en nuestro lugar. Y ya tengo que terminar. Ok. No sin pesar en mi corazón de todo lo que falta por decir de esto. Pero déjenme concluir con nuestra última frase, el tercer punto. Por la gracia de Dios. Niños, Jesús se encarnó. Jesús fue humillado. Permitió ser tratado poco menor que los ángeles. ¿Para qué? Para gustar la muerte. Ahora, niños, pongan atención. El texto dice que esto pasó por la gracia de Dios. Ayer yo preguntaba en nuestro devocional, ¿qué es gracia? Niños, ¿qué es gracia? Porque dice que esto pasó por la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es un favor. Gracia es algo bueno que Dios nos hace. Es cuando Dios nos da bendiciones que no merecemos. Niños, como cuando se portan mal y sus padres los perdonan y en lugar de su merecida llamada de atención, imagínense que les compra un helado. Eso es gracia. Bueno, dice que esto pasó por la gracia de Dios. La pregunta es, ¿la gracia de Dios a quién? Porque vemos
Jesús colgado en ese madero, clamando. Y debemos decir, la gracia fue para nosotros. La gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Jesús murió. ¿Por qué? Porque eso es gracia. Porque eso es un favor. Porque si Dios no enviaba a su Hijo para sufrir, nadie aquí podría tener perdón de pecados. Dios no envió a su Hijo al mundo para dar otra oportunidad al mundo. ¿Tiene 3 más? Le doy otra. No, porque sin esta no hay salvación. Hermanos, por eso debemos hacer misiones, por eso debemos evangelizar, por eso debemos proclamar el evangelio. Porque hay solo una forma en la que el pecador puede tener paz con Dios, por Jesucristo. Si hay otras formas de salvarse, Cristo murió en vano. Pero esto ocurrió porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Él sufrió. Él envió a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo sufrió por nosotros en la cruz. Tenía aquí una cadena de textos, pero solo déjenme traer uno a su memoria. Romanos capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Por qué se encarnó Jesús? ¿Por qué se encarnó el Logos, el Hijo? Para poder gustar la muerte, para poder gustar sufrimientos del cuerpo, sufrimientos del alma, el castigo del Padre, el abandono del Padre. Para eso se encarnó Él, porque Dios nos amó. Solo 2 aplicaciones. Amigo, ¿te conmueve? ¿Ves tal sufrimiento y tu corazón no se dobla? ¿Estás tan duro como para contemplar tal sacrificio, tal amor del Padre, tal amor del Hijo, que tu corazón no se conmueve? Eso preguntaba el profeta Jeremías. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Si no te conmueve, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado, que puedes ver el sacrificio de Cristo y poder ignorarlo. Por nuestra parte, volveremos a predicar. Por nuestra parte, lo volveremos a proclamar. Y quiera Dios que en la siguiente o en otra ocasión, este precioso sacrificio te conmueva y te rindas a Él. Pero tú, arrepiéntete. Duélete, que puedas verlo por los ojos de la fe, por los ojos intelectuales más bien, y no dolerte y no conmoverte. No te estoy llamando a que sientas lástima por Jesús, en lo absoluto. Te pregunto si no se conmueve tu corazón por tan grande amor. Amado hermano, te pregunto lo mismo hoy.
He aplicado el texto de otras formas, pero déjenme terminar la aplicación así para ustedes, amados hermanos. ¿No te conmueve? ¿No te conmueve, hermano? ¿Estás luchando con el amor al pecado y al mundo? Contempla este gran dolor. ¿No te conmueve para tomar ánimo y decir, Señor, te quiero honrar? ¿No te conmueve a ti, amado hermano, que estás frío y tan pasivo en tu vida cristiana y permitiéndote tantas cosas? ¿No te conmueve tan grande amor que dice, Señor, perdóname, déjame ser un sacrificio vivo para ti? Tú que estabas en la antigüedad sacrificando por el Señor, tomando el costo de ser cristiano, en tu hogar, en tu trabajo, como madre, como padre, pero que te has enfriado tanto, que tu cristianismo ha perdido el sabor. ¿No te conmueve esto? ¿No te conmueve para decir, Señor, perdóname por cómo he faltado a mi vocación? Perdóname porque me he enfriado tanto. Hermano, ¿no te conmueve? Quizá esta palabra viene a ti, hermano, que estás dejando cosas en tu caminar, que estás permitiéndote pecados en tu vida. Que te conmueva, hermano, y que te entregues a Él para vivir como un sacrificio vivo, santo. ¿Los conmueve, hermanos? Quiera Dios que así sea, e incluso al que hoy viene con tristeza y dolor. ¿No es mitigado tu dolor al contemplar el sacrificio de tu Salvador por ti? ¿No mitiga tu dolor y quizá tomas fuerzas para decir, Señor, si esta es tu providencia, la recibiré con gusto? Tu Hijo murió por mí. No hay duda de que tú me amas. Yo te honraré en los días de mi aflicción. Hermano, ¿no te conmueve? ¿No te consuela? Que hoy digamos, como dijo la Sulamita en Cantares capítulo 1, versículo 13, mi amado es para mí un manojito de mirra que reposa entre mis pechos. ¿Qué dijo la Sulamita? Mirra, esas hierbas que en un fuerte sabor producen esa amargura. ¿Qué dice la Sulamita? Dice un autor, los sufrimientos de Cristo estarán cerca a mi corazón, porque con estos caminaré como a Él le agrada. Amigo, quiera Dios conmoverte. Iglesia, quiera Dios conmovernos por medio de esta su palabra.